El grupo está Edwin Valenzuela, que es el terapeuta ocupacional, Catalina Buitrago es la fonoaudióloga, está la doctora María del Carmen Vallejo, que es la otra fisiatra, está Liz Palacios, que es la terapeuta física, digamos el grupo básico. No quiere decir que no haya más personas que trabajen en quemados, pero estamos el grupo básico. Entonces, pues Mario, le doy la palabra para que pues nos explique lo que estábamos hablando la anterior vez. Ya puede unirse allí y compartirnos la presentación. Bueno, listo. Entonces ya voy a compartir. También ahorita después de la presentación podríamos mostrar el video. Sí, y creo que ya están viendo mi pantalla. Sí, se está viendo, sí. Perfecto. Podríamos grabar esta reunión, el pedacito en el que pues nos estamos presentando y diciendo todo para pues tenerlo como evidencia en nuestro progreso. ¿Es posible? Ya se está grabando. Pueden seguir, ¿qué dice? No, pues ahí ya está. Valeria está intentando conectarse también. Ya esperamos, ya que listo, empecemos. Ya estamos viendo. Listo. Bueno, entonces, pues como para contextualizarnos a todos, nosotros estudiamos Ingeniería Biomédica en la Universidad de los Andes y estamos actualmente desarrollando nuestro proyecto de grado. Puedes seguir, por fin. Bueno, para ponernos como para entender un poco de lo que hemos venido haciendo, nosotros realizamos como 3 observaciones a diferentes personajes de la salud. Entre ellos nos encontramos con el doctor Hugo, que nos había comentado un poco sobre el proceso de rehabilitación en pacientes quemados, cuáles eran las terapias que se realizaban, y como propósito de nuestro proyecto pues es encontrar como alguna necesidad a la cual nosotros podamos encontrarle una solución. El doctor Hugo nos comentó que pues tal vez un vacío que se encuentra en las terapias para las personas quemadas es poder hacer o realizar terapias que logren recuperar la funcionalidad completa de la zona afectada del paciente. De acuerdo con esto, nosotros lo que queremos y lo que encontramos de nuestra necesidad es que queremos encontrar una forma de optimizar el tratamiento fisioterapéutico en estos pacientes, con el fin de pues mitigar esta limitación funcional y acelerar el proceso de recuperación. Específicamente lo que nosotros queremos y pues esperamos ayudar es poder buscar de una manera cuantitativa las terapias que los fisioterapeutas realizan, tener como un monitoreo más cualitativo que nos permita entonces evaluar la eficacia de cada terapia. Bueno, esto ya es un poco de lo que les había contado. Bueno, entonces, como prototipo 1, nosotros pensamos en desarrollar una app que monitoree el movimiento por medio de un software que se llama Kinovea. Kinovea, como pueden observar en la parte izquierda de su pantalla,
es un mecanismo en donde podemos realizar mediciones de los ángulos y hacer un análisis completo de los movimientos. Entonces lo que se quiere lograr es que en la aplicación haya una forma de poder grabar los movimientos, situar los marcadores de las articulaciones y poder entonces medir el ángulo que se necesitan para realizar las terapias. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta pues los rangos que se utilizan, cuáles rangos son los que uno desea llegar, dependiendo de cada extremidad. Entonces, bueno, como parte general para diseñar este prototipo, tuvimos en cuenta que pues en este caso no había contacto directo con el paciente, lo que pues podría ayudar a que no se tuviera no hubiera la forma de lastimar al paciente. Entonces la monitorización también. Sí, exacto, sí señor. Entonces, en la monitorización, como les había mencionado, lo que queremos es que nos permita evaluar de manera constante la evolución que cada paciente va a tener. La tasa de deserción, pues, no sé, ustedes nos corregirán, pero pues habíamos encontrado que muchos pacientes no realizan las terapias de manera constante o inclusive, pues es muy difícil tratar de poder adherirse a las terapias. Y finalmente pues la efectividad, que pues como ya he mencionado, pues creemos y encontramos que las terapias carecen de estos elementos cuantitativos y nos gustaría pues evaluarlos de manera cualitativa. Bueno, entonces acá a manera general nuestra primera idea base, entonces como les había mencionado, es que la aplicación nos permita realizar un monitoreo semanal. Entonces, que cada día se haga el análisis del movimiento y con ello pues se evalúen los rangos en los cuales el paciente ha aumentado o ha disminuido, con el fin de evaluar entonces la efectividad de la terapia. Asimismo, nos gustaría que la terapia, pues la aplicación, tuviera una sección en la que cada terapeuta pudiera seleccionar la terapia realizada. Entonces, si es abducción o aducción del brazo, la rotación del brazo, extensión y demás. Otro espacio sería ya como tal la manera en cómo grabaríamos el movimiento para la toma de datos y donde se pondrían los marcadores para evaluar ese rango de movimiento. Y como pues en manera final ya sería como las configuraciones. Ya creo que podemos seguir al otro prototipo. Perdón, no sé por qué se me cerró la pantalla. Bueno, entonces, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, entonces para el segundo prototipo nosotros quisimos proponer algo como una férula dinámica, pues para la terapia pasiva, pues que permitiera ayudar también a ese proceso de recuperación de movilidad de los pacientes. Entonces, pues pensando en que el paciente pueda realizar, sí, como la terapia en forma autónoma, tuvimos en cuenta de pronto el contacto. Sin embargo, pues ya más adelante les diré algo que nos dimos cuenta pues mucho después. También con esto queremos hacer una monitorización mediante unos acelerómetros para poder pues mirar la cantidad de movilidad y todo esto cuantitativamente, que como ya les dijo Mario, pues es uno de nuestros objetivos principales. Y pues la monitorización de los rangos de movimiento mediante los acelerómetros. Entonces, lo que queríamos hacer fue básicamente un acercamiento. Entonces realizamos como pieza por pieza lo que nosotros encontramos como de pronto en la investigación que hicimos en internet, en las páginas. Lo que encontramos fue algo muy similar a este prototipo que se ve como acá, en donde pues está el soporte para el brazo, para la muñeca, pues para la palma de la mano y los dedos. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no estábamos teniendo
en cuenta, valga la redundancia, muchos factores como lo es el lugar de la quemadura, el posible contacto con la piel, las vendas que se utilizan. Sin embargo, fue un primer intento de acercarnos a eso. Esperamos pues que pues al realizar las observaciones podamos de pronto proponer algo más realista. También pensábamos que era posible estandarizar una férula, pero pues ya sabemos que no, y la idea pues en general es eso. Ya finalmente pues lo que les estaba diciendo, nos dimos cuenta que la más adecuada de pronto hasta el momento sería la aplicación, debido a que pues si no es invasiva, sí se puede estandarizar, y igual pues la férula no. Entonces básicamente ese ha sido nuestro proceso hasta ahora, y pues son las ideas que tenemos. Nos gustaría también de pronto recibir su retroalimentación en cuanto a lo que vieron de pronto y a lo que se les ocurre de pronto, en lo que podemos aportar. Igual, sí, no sé qué nos pudieran decir al respecto. Yo creo que podríamos mostrar el video también de la aplicación, el prototipo. Sí, ya lo intento mostrar. Tenemos un video de algo ya un poco más realista que hicimos sobre la aplicación. Ya se los comparto. Igualmente quiero pues anotar que pues, como estamos ya con profesionales que están más que tienen más el enfoque sobre estas terapias, como que también sería bueno si ustedes nos compartieran un poco de los problemas o algunas cosas que ustedes creen que todavía hace falta pues sí solucionar. Como que precisamente la idea de nuestro grupo y nuestro proyecto es poder como aportar desde nuestro campo ideas y proyectos que les permitan a ustedes pues facilitar o optimizar su trabajo. Sí, de hecho, cabe también resaltar que ahorita que vamos a mostrar el prototipo, hay una sección donde se va a escoger, por ejemplo, la terapia que vaya a ser realizada para cada paciente. Esto es pues completamente aleatorio, se buscaron unas terapias, pero realmente no son para quemados, era más como para darle forma al prototipo de la aplicación, pero realmente el contenido no, o sea, son terapias, pero no específicamente para quemaduras. Mientras corren el video, yo le doy la bienvenida a Valeria. Valeria porque llegó tarde por culpa del link, pero bueno. Como ve Valeria, tenemos aquí a 3 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Biomédica que nos, quieren presentar por lo menos lo primero que han pensado de proyectos de investigación con quemados, en particular en rehabilitación. Y pues como usted vio en la primera presentación, pues fue una app que ellos están desarrollando para, yo les entiendo, monitorizar el progreso de los rangos de movilidad de las articulaciones en un paciente quemado, las articulaciones que sean, que es aplicable tanto para terapia física como para terapia ocupacional, que pues igual hacen lo mismo y procuran lo mismo. Digamos, ese es uno primero. Y el otro, por lo menos, es un prototipo de una férula, que pues yo les comentaba pues que las férulas no siempre son estandarizadas, sino que hay que hacerlas casi como individualizadas. Por eso pues fue por lo menos una de las observaciones que les hice, pero sin embargo lo vamos a presentar aprovechando que estamos también aquí con uno de los terapeutas ocupacionales, que es Edwin, y que son los encargados de realizar las férulas, que no solamente es para mano, ese tipo de férulas. Sabemos muy bien que muchas veces se necesitan ciertas férulas para boca, por ejemplo, para evitar la disminución de movilidad de la boca, etcétera, etcétera. Entonces surgirán más adelante muchos otros proyectos, pero digamos que esta es la primera aproximación que hacemos,
A Valeria le cuento que ellos no han podido entrar al hospital para hacer algunas observaciones con pacientes, no intervenir, pero sí hacer observaciones de cómo es el paciente, cuál es la condición del paciente, pues por seguramente todas estas dificultades que nos ha traído la pandemia. Entonces, bienvenida Valeria, vamos a ver si ellos corren el video. ¿Ya casi? Sí, señor, creo que ya. Listo, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, Valeria. Hola, nosotros somos el grupo Bio5 y el objetivo de esta presentación es mostrar el prototipo seleccionado según la retroalimentación recibida por los profesionales y presentar los resultados obtenidos tras las pruebas del prototipo. Para la selección del prototipo tuvimos en cuenta todo lo mencionado por nuestros asesores y miembros de la Fundación Santa Fe, a quienes les presentamos nuestras ideas, y llegamos a la conclusión de que el dispositivo que podría tener un mayor impacto en el ámbito terapéutico sería la app de monitorización, y por esta razón decidimos centrarnos en este prototipo. El prototipo en nuestra aplicación podemos ingresar con un usuario previamente establecido o incluso se puede registrar el nuevo usuario. Y cuando entramos a la aplicación vemos la sección de terapias, la selección de las terapias. Sea cual escoja el terapeuta, acá se mostrará un procedimiento para esa terapia escogida, el monitoreo semanal del paciente, la recolección de datos en donde se tiene que acceder a la cámara y al micrófono para la toma de datos. También encontramos en esta opción el perfil del terapeuta con una breve descripción. Encontramos también la parte de búsqueda para los pacientes, en donde al buscar el nombre de un paciente encontraremos los resultados con la opción de ver más resultados, y en próximas iteraciones se planea corregir ciertas cosas del modelo e incluir secciones que nos hagan falta para la aplicación. Una vez seleccionado el prototipo, decidimos realizar una simulación de las pruebas de la aplicación. Para ello, en primer lugar, buscamos un video que muestre y cuantifique los resultados de una terapia realizada comúnmente a pacientes quemados. En segundo lugar, analizamos dicho video con Kinovea y sacamos nuestros propios resultados. Y finalmente, comparamos los resultados obtenidos por los doctores y Kinovea para identificar la precisión del software en la cuantificación de movimientos. Se realizó un análisis de las fisioterapias realizadas a pacientes quemados, entendiendo los rangos de movimientos normales y la correcta postura que se debe tener. En este caso se realizó un análisis de 3 movimientos característicos de una terapia tomada por Interbarns. A partir del análisis tuvimos los resultados cuantitativos que nos permiten encontrar el rango de movimiento, ángulos de inclinación y velocidad del movimiento. El primer movimiento, flexión de la articulación de la cadera, nuestro prototipo arrojó un rango de movimiento desde 29,2 grados hasta 115,2 grados aproximadamente. Según el video de muestra, este movimiento se hace de un rango de 0 grados a 140 grados. De acuerdo con esto, tendríamos un error de aproximadamente 17,71%. Del segundo movimiento, extensión de la articulación de la cadera, nuestro prototipo arroja un rango de movimiento desde 0 grados hasta 33,3 grados aproximadamente. Y según el video de muestra, este movimiento se hace en un rango de 0 a 30 grados. De acuerdo con esto, tendríamos un error de aproximadamente el 10%. El tercer movimiento, abducción de la articulación de la cadera, nuestro prototipo arrojó un rango de movimiento desde 0 grados hasta 50,4 grados aproximadamente. Según el video muestra, este movimiento se hace en un rango de 0 a 60 grados. De acuerdo con esto, tendríamos un error de aproximadamente el 16%. Conclusión. Se puede observar que la cuantificación de movimiento con la aplicación presenta errores de entre un 10 y 15%, lo cual es aceptable dentro del rango en que se mueven las extremidades de un paciente quemado, y se puede concluir que la aplicación es viable. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues escucho opiniones, consideraciones de quienes están ahí. No sé quién quiera iniciar la conversación. Buenas noches, yo soy María del Carmen Vallejo. Yo quiero preguntarle si la aplicación estaría en el video de cada terapeuta y además estaría en el celular de cada paciente. O sea, cada paciente tendría que tener sus propios registros para poderlos pues conservar, guardar y ir apreciando su progreso. Hola María del Carmen. Bueno, la idea es como que
pues la idea inicial es que la aplicación sea usada desde el dispositivo del terapeuta y que cada paciente tenga como un número, como un ID, como un código que permita acceder siempre a los datos del paciente y al seguimiento que lleva, independientemente del terapeuta que esté en ese momento, ¿sí? Pues porque, pues no, o sea, sí, no es, de pronto el terapeuta que lo atiende hoy no es el mismo de mañana, entonces, de pronto pensando en eso, la idea que tenemos es esa hasta el momento. Sí, pero mi pregunta es, ¿cada paciente en su propio celular también puede tener la aplicación? ¿O por lo menos los resultados de sí mismo? Pues eso sí lo hemos discutido y siento que podría ser importante que cada paciente también pudiera acceder a sus resultados con el fin de que sea un elemento motivador pues de su proceso. Entonces creemos que sí, igualmente se pudiera realizar una sección en la que los pacientes pudieran acceder a sus datos. Sí, digamos que más que ellos acceder a la aplicación, lo que se buscaría sería una herramienta que nos permita compartir las gráficas y los datos que se obtienen desde la aplicación para que ésta sea solamente usada por el terapeuta, debido a que, digamos, no... pues el paciente seguramente después, al tener acceso a la aplicación, empezaría a tomar los datos por sí mismo, empezaría a tomar, digamos, medidas erróneas. Entonces, lo que se busca principalmente es que sea solamente para los terapeutas y que haya una sección donde se compartan los resultados directamente, por ejemplo, al correo del paciente. Bueno, muchas gracias. Lo otro es que yo supongo que entonces lo que podría hacerse es que el terapeuta podría reunirse en un momento determinado con el paciente, supongamos, al 10º día o la 10ª sesión y decirle, bueno, mire, le voy a mostrar cómo ha sido el progreso del rango de movilidad de X articulaciones y decirle, bueno, esto es lo normal que del movimiento, usted empezó en esto, va en esto, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una, digamos, la forma de educación que nos ayudaría y pues para que no la manipule la app de todo el mundo, sino el terapeuta, esa es una forma de utilizar esos datos, supongo yo, ya con el paciente, explicárselos de alguna manera. No sé si eso sería posible. Exacto. Sí, esa sería la idea. Bueno, ¿alguna otra consideración, Lisdenia o Edwin, respecto a la app, a la utilización de la app para el movimiento articular? Sí, Doc. Buenas noches a todos. Bueno, me parece muy interesante lo de la app, sobre todo si se tiene en cuenta como una parte de registro de datos y que la misma nos arroje como gráficas o elementos cuantificables que es lo que más se aprovecha para ver la evolución del paciente o si se va a hacer alguna investigación y demás. Pues me llama la atención que, bueno, se tomó como ejemplo lo de los miembros inferiores, ¿sí? No es descabellado para nada, pues aparece, es frecuente, ¿sí? Pero a veces es más frecuente las quemaduras de mano, ¿sí? También, pues, bueno, obviamente hay que mirar bien esas estadísticas. Entonces, ahí donde entraría que también, no sé qué tan complejo sería evaluar esos rangos de movilidad, ¿sí? Por ejemplo, en los miembros inferiores, pues ahí se vio con mucha facilidad que solamente es que levante el paciente y que pues la aplicación pues tome los grados, ¿sí? Esta es una forma también de indicar qué retracciones tiene y demás, pero si es muy reciente un paciente quemado, pues a veces no lo va a hacer por simple y llano dolor, ¿sí? Entonces, bueno, cositas ahí a tener en cuenta. Entonces, yo opino que la app podría aprovecharse
Sí, obviamente siguiendo desarrollando la idea de que esta sea el goniómetro digital, ¿sí? El goniómetro, pues, el elemento con el que uno mide los grados, los rangos articulares, sino también que tenga la opción de uno poder ingresar los datos, y que obviamente uno le gustaría que se ingresaran con solo la toma del video, sino que pues esta aplicación me hace recordar las aplicaciones que uno usa de Fit, ¿no? Que uno dice cuántos pasos uso, cuántas calorías, y uno llena si se come una hamburguesa o no, o el arroz, o el pan, y él le dice a uno las calorías, ¿sí? O sea, al final sí es efectivo que uno meta los datos, porque uno lo que espera es que él le analice y le diga, mira, lleva tantas, bueno, en este caso las calorías, en este caso lleva tanta evolución. Entonces hoy, si digamos pensando en más, incluir más partes del cuerpo, y que no se vaya a volver en algún momento algo complejo en el que yo le vaya a tomar un video a un paciente de la mano, por ejemplo, y tenga un vendaje bultoso y el video no alcance a tomar los grados, y el 17% suba a un 50% porque pues no se va a notar en el video, o si el paciente está tan edematizado que no se alcanza el celular a identificar eso, ¿sí? Entonces, opino, como modo de resaltar la importancia de la app, que una de las necesidades como terapeutas es que nosotros podamos registrar ciertos datos, y qué mejor que una app donde uno registre los datos y que él le vaya teniendo ahí como unos resultados, o incluso uno los pueda exportar a su correo, donde mire, y si alguien se lo pide, si el doctor Soto o la doctora Vallejo nos dice, Edwin, ¿cuánto ha mejorado el paciente en cuanto a la movilidad de la muñeca o del hombro? ¿Sí? Entonces uno dice, mira, acá ya te exporto, y en la primera sesión teníamos 0 grados, y ya vamos en la 6ª sesión y ya tenemos amplitud completa, donde las últimas 2 sesiones es donde se evidencia la curva de lograr mayor amplitud, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta la disminución del dolor. Hay muchos factores que influyen. Entonces, sí, esa es la opinión que quería dar, pues pensando en aportar hacia lo interesante que se oye en la app. Ya ahorita hablando de férulas, pues cuando pasemos a este tema, intervengo de nuevo. Gracias. Gracias, Edwin. Valeria estaba por ahí y levantando la manito. Sí, yo les tenía una pregunta y iba de la mano con una sugerencia, y es que no sé qué, por ejemplo, primero la pregunta a ustedes que son fisiatras, ¿qué tan útiles es para ustedes registrar la movilidad pasiva en los pacientes? Y si fuese importante, ¿qué capacidad tiene la aplicación en registrar el avance de movimiento pasivo a movimiento activo como en rango? Digamos, el rango de movilidad es clave, porque es la funcionalidad de una articulación y la funcionalidad global. Si es en mano, de eso va a depender que desarrolle ciertas actividades de lo cotidiano o de su trabajo. Entonces es crucial conocer ese progreso y buscar llegar al máximo rango de movilidad. Es crucial en cualquiera, tanto en mano, en extremidades inferiores, para la marcha, para la carrera. Entonces es fundamental poder conocer, poder llegar a mejorar el rango de movilidad. Pues obviamente inicialmente puede ser pasivo por la condición del paciente, pero eso va a traducirse más adelante en que ya lo hace en forma activa en las diferentes actividades, pero el conocer el rango de movilidad y mejorarlo es fundamental, que es una de las digamos consecuencias de una quemadura. Cuando compromete las áreas de flexoextensión de una articulación, va a limitar la movilidad de esa articulación. Entonces, digamos, eso sí es crucial, es muy importante conocerlo. Y ahora, hacer la medición lo más precisa posible, llevar un récord del progreso, eso pues también nos ayuda a nosotros a cuantificar y tener ya una medida con el tiempo más confiable
de los resultados de la intervención del grupo terapéutico, que es quizá una de las dificultades que a veces existen, donde uno mira y los estudios son pequeñitos, no hay evidencia suficiente, de manera pues que es una manera también de empezar a buscar encontrar evidencia en las intervenciones que hacemos en rehabilitación. Está por ahí Liz levantando la mano. Liz es nuestra terapeuta física que nos acompaña hoy y está en el grupo de quemados. Liz. Buenas noches a todos. Yo tengo pues varias sugerencias. Una de ellas va relacionada con lo que Valeria acaba de comentar, y es que pienso que tocaría como diferenciar entre la medición cuando sea pasiva y activa, porque cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque los pacientes quemados inicialmente tienen mucho dolor, y ese dolor hace que la capacidad de movilidad activa esté subvalorada a la que realmente a nivel pasivo se pudiese alcanzar. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a no sé cómo funcione en el aplicativo, no sé si Saray fue con la persona que hablé ayer. Sí, señora Liz. Bueno, entonces, ayer hablamos con Saray y con ¿quién más? ¿Fue con Mario o con Sí, otra conmigo, persona? amigo. Bueno, y con Mario. Entonces yo ayer les daba unas ideas a ellos. Y respecto al aplicativo, nosotros ayer hablábamos que debería ser tan fácil de aplicarlo para que sea mucho más ágil para nosotros la medición. Me explico. Ellos lo que nos explicaban ayer es que se toma el video, la foto, uno ingresa esa imagen o ese video al software del aplicativo, y el aplicativo uno tiene que marcar los puntos de medición. Entonces ayer hablábamos que debe ser mucho más fácil, incluso para una persona que nunca ha visto el paciente, que nunca lo ha medido, que con solo el incluir la imagen o el video dentro del aplicativo, el mismo software identifique los puntos ideales de medición y haga la medición, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, los pacientes quemados que vemos nosotros, hablando específico, bueno, todos, tanto miembro superior como inferior, casi que la mayoría sale con los vendajes puestos. Entonces, ¿eso qué significa? Que la medición no es tan exacta, ya que los vendajes pues van a ocupar algo de ese espacio de movilidad, y por lo tanto el software debería estar diseñado para hacer esas correcciones de esos vendajes puestos, ¿sí? Y además que el vendaje también cumple una función negativa, digámoslo así, como top. Entonces el paciente no va a alcanzar todo el rango de movimiento, ya que el vendaje le va a impedir que se cumpla o que se alcance ese rango de movimiento completo. Lo tercero me parece fabuloso. Yo ayer les había dicho a Sara y a Mario que me parece una muy buen aplicativo. La verdad lo necesitamos. Pienso que en Colombia, de lo que yo poco he leído, no hay mucho al respecto en cuanto a avances de software en Colombia. Por fuera sí hay, ya han aplicado algunos, y no en movilidad, sino en otro tipo de cosas que ha sido necesario para identificar, por ejemplo, discapacidad en los pacientes, y otras cosas que les dije ayer, como por ejemplo el compromiso a largo plazo de la discapacidad para mano, por ejemplo, en términos de unidades funcionales cutáneas, que es otro término que se está usando para valorar qué tanto una cicatriz puede afectar la funcionalidad futura del paciente, sin tener en cuenta el porcentaje de superficie quemada. Pero pues pienso que es muy buena, pienso que es súper necesario hacerla. Sin embargo, pienso que toca corregir muchas cosas en términos de medición para que sea mucho más efectiva y sensible a todas esas cosas que afectan la valoración real del movimiento que es capaz de hacer el paciente. Y respecto a lo que hablaban ahora de que si el paciente puede meterse al aplicativo, no sé, o algún lugar para saber su información. No sé si alguno de ustedes está de acuerdo, pero pues algunos pacientes quemados son, no sé cómo explicarlo, sino por la expectativa de saber qué tan mal o tan bien están.
pienso que es más fácil utilizar otras estrategias para explicarles el avance, y una de ellas puede ser a través de, por ejemplo, ese reporte que ustedes mostraban ahí como de ascenso, de descenso de la movilidad, más que ellos tuvieran como esa facilidad de meterse al aplicativo, a la información. Yo pienso que es más fácil que uno les explique, y me parece positivo visualmente mostrarles cómo han avanzado, pero pues que el aplicativo sea manejado por el profesional me parece que es como lo ideal, ¿sí? Y no sé, eso era lo que quería decir. Gracias, Liz. Yo tendría que agregar alguna cosa. Por ejemplo, sí, sabemos que es muy difícil un paciente vendado hacerle el rango de movilidad, pero lo que podría pensarse también, por lo menos una alternativa de metodología de aplicación, es que en el momento de hacer la intervención quirúrgica, eventualmente uno de los cirujanos que le toma foto al paciente o al área del paciente también haga de pronto esa toma y alimente el software, y ahí sabemos cuál es el real movimiento. Claro, y obviamente habrá que saber que si el paciente está en ese momento anestesiado, etcétera, etcétera, pero ahí sí podemos saber mucho mejor cuál es el rango verdadero de movimiento. De hecho, podríamos hacer, y ahorita Valeria, que está levantando la mano, nos dirá, podríamos eventualmente hacer esa correlación. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el rango que se ve en el paciente antes de ponerle el vendaje y qué pasa con ese vendaje, y si se puede determinar, bueno, las características del vendaje, el grosor, etcétera, etcétera? Entonces, digamos, es una alternativa a lo que de pronto ahorita nos dijo Liz. Yo le doy la palabra a Valeria, que levantó la mano por allí, y ahorita la doctora María del Carmen, que sigue. ¿Sigo, Valeria? Sí, ¿me escuchan? Sí, como decía Liz, lo del rango de movilidad pasiva me parece importante meterla. Entonces, en ese caso, no sé tampoco, porque por ejemplo este tipo de herramientas me parecería también muy útiles para aquellos pacientes que no tienen la accesibilidad a una terapia física juiciosos. Entonces ahí no sé qué tanto cerrar la aplicación para que solamente sea manejada por profesionales, sino también como darle la oportunidad a aquellos pacientes que no tienen el acceso a terapia física tan rigurosa o tan juiciosa, que ellos puedan como ver su evolución y decir, oigan, estoy quedado en esto, definitivamente o busco ayuda o continúo con la herramienta que me vaya orientando. No sé si eso sería una posibilidad. Y con respecto a lo que usted decía, doctor Soto, me parece una muy buena idea hacer una medición estandarizada de cuánto más o menos son los rangos de movimiento que se limitan con los vendajes, y poder meterle a la aplicación la opción de decir, bueno, si tiene un bultoso, el rango de movilidad se ve afectado tanto por ciento o tanto rango. Esa la vería yo como una opción. Sí, a ver, escucho ruido por ahí. ¿Quién tiene? A ver, María del Carmen, ¿puedes seguir? Pues es que a mí me parecería importante no que el paciente tenga acceso a la aplicación completa desde el punto de vista terapéutico como tal, pero que el paciente tenga acceso a su información del personal, porque el paciente una vez sale del hospital pues no va a estar en manos del mismo equipo que lo estuvo viendo en la Fundación Santa Fe, va a estar en manos de otras terapistas, y para esas terapistas sería muy importante tener un punto de partida de cómo fue la evolución del paciente y hacia qué nuevas metas va a apuntar con su paciente. Entonces, pues yo pensando en que el paciente no solamente es tratado dentro de la Fundación Santa Fe, sino que en muchos casos es a muy largo plazo por fuera de la fundación. Entonces, pues por eso era que estaba preguntando que si el paciente podía tener acceso a sus propios datos y conservarlos, ¿no? Y pues para poderlos seguir usando después de que salga del hospital. Eso es lo primero. Lo segundo que pues me llama mucho la atención, ¿cómo sería la medición del paciente, digamos, antes de ponerle los vendajes? Eso no lo entiendo bien, por lo siguiente: cuando un paciente está en sala de cirugía está anestesiado, entonces pues no entiendo cómo van a medirle ahí, a menos que los cirujanos se pusieran también en la tarea de hacer la medición de los arcos o hacer
como diría, el uso del aplicativo en cada una de las articulaciones del paciente, o que hubiera una fisioterapeuta presente en la sala de cirugía para que pudiera hacer la medición de los arcos de movilidad pasiva en un paciente anestesiado. Pero eso no es real. Una persona anestesiada pues no está dando arcos reales de movilidad ni pasiva ni activa. Entonces, bueno, suponemos que entonces no entiendo entonces cómo se tomarían antes de los vendajes, porque los pacientes salen vendados de salas de cirugía, o sería tomarlos durante las diferentes curaciones, pero no sé si el paciente está sedado o el paciente nuevamente está anestesiado. Entonces, pues ahí sí tocaría saber si es un paciente que está, digamos, con analgesia plena y puede hacer movilizaciones activas verdaderas y tolerar movilizaciones pasivas hasta topes máximos de arco de movilidad que no se los esté impidiendo el dolor, o cómo sería. Pues es como una inquietud mía, porque entiendo obviamente que los vendajes impiden la realidad, pero nuevamente antes de los vendajes no podemos tener la realidad. Entonces, ¿qué me sugieren? ¿Qué opinan ustedes? Valeria levantó la mano por allí. Sí, doctora, en ese caso, pues para ese tipo de estudios lo que se haría serían cortes con los diferentes, o sea, una corte de quemaduras en extremidad superior, una corte en quemaduras en extremidades inferiores, y se harían medición intraoperatoria. Se asignaría a una persona que estuviera ahí haciendo las mediciones y que pudiera más o menos calcular el rango de movilidad que tiene el paciente antes del vendaje de forma pasiva. Activa evidentemente no se podría, sino hasta, me imagino que la primera curación, pero pasiva sí se podría hacer. Sobre todo también porque tendríamos la ventaja de tener a los cirujanos plásticos ahí que nos podrían indicar, no, mira, si estiran más que esto, de pronto el colgajo se daña o la piel le pasa X cosa. Pues me parecería esa la opción que yo le vería. Momento en que se hace el uso del aplicativo es fundamental, porque lo que tú estás diciendo, Valeria, es clave. ¿Hasta dónde se puede hacer una movilización sin que se ponga en riesgo el colgajo o el injerto que se está aplicando al paciente, que se está realizando en el paciente? Es bien importante. Claro, si se hacen salas es obvio que el cirujano está. Entonces, por eso es que yo decía, como ellos están ahí y toman foto, de hecho toman fotos de algunas áreas, pues es igual, o sea, simplemente pasan el video con las indicaciones de cómo se debe hacer y que hagan el movimiento para que el app registre los datos y ya después nos arroja los resultados. Entonces, que esa será una alternativa. No sé quién más tenga alguna opinión. Yo pienso, la verdad, lo mismo que el doctor, en el sentido que si se hace, y con la doctora también, si se hace desde cirugía plástica sería fabuloso. ¿Y por qué? Porque llevándolo como más aterrizado a la vida real de los terapeutas, nosotros no tenemos disponible entrar a salas de cirugía. Esa es la realidad. De tener a alguien disponible para que lo haga, de pronto sería, no sé, el residente de cirugía plástica, si hay la opción, pero eso no lo podemos contar ya. No sabemos si eso es posible. Entonces yo pensaría que por eso pienso que es más fácil diseñar el aplicativo de tal manera que sea tan fácil de tomar, tan disponible, que por ejemplo sea un clic a la foto y ya no más, y que tú metas esa foto al software y él analice de una vez cómo ubicar los puntos y cómo medirlo, porque todos sabemos, o sea, en la vida real todos vivimos con afanes. Y entre más fácil y más fácil sea el uso de esa herramienta, pues todo lo vamos a hacer, todo lo vamos a medir. Entonces yo pienso que debería estar diseñado de una manera tal que sea con una foto, videos. No sé si los cirujanos, en la medida que se les muestre este aplicativo, tengan el tiempo para hacer el video. No sé si haya la disponibilidad de personal dentro de salas para que nos tome todas las mediciones y vamos a hacer un estudio con eso. Entonces, pues no sé, pienso que hay que analizarlo muy bien. Y lo otro es que yo pienso que pasivamente sí nos sirve, porque es que la flexibilidad está dividida en dos, en la parte pasiva y activa, y dentro de la parte
pasiva, se incluye la movilidad articular y pienso que eso sería un buen dato para tenerlo en la medición. Es más, se podría comparar qué tanto el paciente es capaz de hacerlo pasivamente y qué tanto activamente, y así uno puede identificar incluso que el paciente no es que tenga alteración en la movilidad intraarticular, sino que la limitación del movimiento está dada por dolor y por la lesión muscular y la lesión de piel que tiene. Porque muchas veces a uno le pasa en la vida real que el paciente a nivel pasivo te cumple todo el rango. Uno lo lleva y si el paciente no tiene dolor, uno lo lleva y lo completa. Pero cuando ya uno le dice, hágalo activamente, no lo hace. Personalmente pienso que ahí es donde uno dice, no hay que preocuparse. El problema es que el paciente tiene dolor, todavía está inflamado, todavía tiene el vendaje y pues por eso no lo hace completamente. Pero muy seguramente si él sigue con los ejercicios que viene haciendo, ya activamente lo va a igualar al rango pasivo. Otra cosa que se me ocurre a mí, digamos, para facilitar que se haga el video en las salas de cirugía, digamos, yo creo que más adelante, como todos los centros de cuidado clínico, habrá una enfermera encargada del centro. Eventualmente, una enfermera que pudiese estar en un momento determinado de la cirugía, bien sea cuando ya están terminando, qué sé yo, y pudiera ella, siendo del grupo, siendo del equipo, hacer el video que se necesita porque ella sabe lo que se va a hacer, o sea, entrenada para hacerlo. Creo que sería una opción importante si más adelante vamos a tener enfermera como la tienen todos los grupos y pues ella sería eventualmente una alternativa para poder hacer las mejores mediciones o las tomas que nos garanticen la mejor medición. Esa sería una alternativa adicional. Valeria, por ahí levantó la mano nuevamente. Sí, qué pena, doctor. Sí, pues en este caso yo podría proponerles hacer una prueba piloto. Yo sí tengo acceso a las salas de cirugía y podría entrar, de pronto no a todas, pero sí a unas que a otras y empezar mediciones a ver qué nos da. Y en el caso en el que se haga una investigación formal, pues ya se hablaría con el grupo de los cirujanos plásticos, principalmente con la doctora Gómez, a ver quién podría tomar todas las muestras o todos los videos y todos los datos que se deberían de tomar como para ya una etapa final de una investigación. Es lo que veo yo, pero lo veo muy, muy realizable, la verdad. Bueno, esa es una buena noticia. Ya tenemos entonces una vía de entrada. Mario. Qué pena. O sea, lo que ahorita estaban comentando es hacer una medición el rango de movilidad después de la cirugía. Sí, o cuando se le está haciendo la curación, no necesariamente es el que le están haciendo cirugía o después de la cirugía, pero sí en salas de cirugía. Nosotros teníamos que ver, bueno, cuándo hacemos esa primera medición, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Sí, es allá en salas, o sea que el paciente, como decía la doctora María del Carmen, puede estar anestesiado o puede estar sedado o con analgesia. Entonces hacer el rango de movilidad, la mayoría podrían ser pasivos, hasta dónde llega, y como dice Elisa, ahí sabemos si la articulación está íntegra o no, y determinar después qué es lo que limita el movimiento, como ella mencionaba. Entonces la idea es en salas de cirugía hacerlo. Obviamente para entrar a la sala tiene alguien que estar en condiciones de hacerlo, y pues ya nos dice Valeria, pues yo de primera mano podría hacerlo, pero después miramos que alguien, digamos, sea el encargado o la encargada de hacer eso. ¿Es eso, Mario? No sé si tenga alguna otra duda. Ok, sí, listo. Pues siento que sí sería bueno pues evaluar eso, y si tienen la disponibilidad y posibilidad de grabar un video, creo que de una vez se podría como analizar desde el software en el computador y pues mirar como la viabilidad que ustedes están mencionando. En este momento diría yo, sería como mostraron ustedes en el video, digamos, las articulaciones más grandes. Ya las demás no son más difíciles, pero habrá que llegar allá. Pero por lo menos las de cadera, de rodilla, el cuello del pie, así como grande, las grandes, o el codo, el hombro, que es muy sensible a las lesiones que se produzcan a ese nivel y la limitación en la funcionalidad del brazo. Entonces, de pronto esas, como escoger unas grandes y eventualmente sí después hacerlo para las pequeñas, que también va a ser muy importante en la funcionalidad del paciente a largo plazo.
gracias. Listo, tomaron entonces nota de todas las recomendaciones que se les hicieron. No sé si habrá alguna otra opinión. De repente pasamos un momentico a comentar el otro. No sé si hay alguien para opinar sobre este app. O pasamos a las opiniones de la férula, o por lo menos el prototipo. Entonces, escuchamos opiniones del prototipo de férula. Yo quisiera... Sí, bueno, por lo que entendí, es dentro del diseño que estaban realizando de la férula, pues alcancé a descifrar una posición funcional. No sé si dorsal o palmar. Me causa curiosidad el ángulo de la muñeca. Y pues también cómo se pondría. Entonces, en la elaboración de una férula, pues se tienen en cuenta muchas características y enfoques biomecánicos, ¿sí? Entonces todo tiene un propósito. O sea, cuando a veces uno hace una férula palmar o dorsal, o si la hace con un pulgar en la deducción con tantos grados, ¿sí? Incluso si esta va hasta las 2/3 partes del antebrazo, ¿sí? Es porque ese es el diseño más efectivo para que, de acuerdo al material, pues esta adopte una posición y haga que la mano esté en una posición funcional. Entonces, volvemos a lo mismo, si no es por redundar, ¿sí? Si es una férula universal, ¿sí? Particularmente no me llaman tanto la atención, porque no hay nada como cuando se realiza algo que es único para ese paciente, porque uno va y toma unas medidas y sabe que el pulgar mide tanto, que las metacarpopalamitas asisten con edemas, pues tienen que llegar a tanto, ¿sí? Entonces uno las va adaptando y pues el material termoplástico se presta para eso. A veces uno se demora más por eso, porque pues uno tiene que estar adaptando. Y si es difícil así en el que uno puede estar adaptando, porque está el vendaje, ¿sí? Porque hoy está desmatizado, mañana no, o viceversa. Entonces, una férula única en la que se ingresen los dedos y el antebrazo, pues tal vez no sea tan fácil, ¿sí? No es porque quiera componer como complicaciones. Tal vez por ese lado, pues el app tiene más gama de poder desarrollar más cosas. La férula como tal, pues ahí falta un poquito más de aterrizarla hacia cómo se elaboran estas, y pues en la unidad de quemados también como cada paciente se vuelve único en cuanto ante la elaboración de la misma, ¿sí? Hay otras características que se tienen en cuenta, pues por ahí decían que una de las cosas negativas es que la zona de las quemaduras, hay diversos estudios de elaboración de férulas que dicen que pues si la presión si la férula es palmar y la lesión está en la palma de la mano, incluso esta presión, que no, obviamente no es muy fuerte, o el hecho de que esté en una posición funcional, puede ser positivo porque hay irrigación y demás, ¿sí? Lo que me preocupa más no es tanto digamos, dónde está ubicada, sino pues la lesión, sino pues a veces, por ejemplo, si es circunferencial, ¿sí? Y el vendaje, también volvemos otra vez al conflicto del vendaje. Entonces esta férula universal pues termina siendo algo en el que tendrían que haber 10 o mínimo 5 férulas universales para probar en el paciente que digamos que sea lo más efectiva posible, ¿sí? Igual, insisto, no es que me disguste. Si es una posición funcional, pues sí son las que más salen,
pero pues como decía el doctor Soto, pues dado caso, a veces digamos, hay otras partes del cuerpo que podrían ser una necesidad, ¿sí? Que ahí sí es donde lo pone uno como terapeuta a decir, oiga, ¿yo cómo hago acá esto? Entonces, por ejemplo, una férula en avión, o sea, para el hombro, donde tenemos que mantener el hombro elevado, ¿sí? Esa sí podría ser una necesidad en la que uno dice, oiga, si yo tuviera algo que fuera ajustable, graduable, en la que ahí sí lo más importante es el soporte de los 90 grados del hombro. Entonces acá sí, no importa si es universal, sino yo llego, lo gradúo y sostengo desde antebrazos, sostengo hacia cintura, engancho, y que pues en ese, por ejemplo, en lo particular, en mi experiencia es donde más se ha sufrido, y uno dirá, y yo lo mismo lo he pensado, oiga, sería ideal donde yo tuviera dos soportes y demás, pero las de mano generalmente no se sufre tanto porque pues siempre hay alternativas en cuanto al material, ¿sí? Y si yo tuviera la oportunidad de tener una férula universal y elaborar una, pues siempre optaría por elaborar una, a no ser de que el prototipo pues tenga, no sé, algo característico que de verdad le solucione a uno en cuanto a tiempo, o en cuanto a que yo la ponga ella que en la posición, pero en la imagen como tal que vi, pues no me convenció mucho, ¿sí? Entonces sería bueno en algún momento pues ver los tipos de férulas, ¿sí? Y ver que a veces dentro de lo complejo llegan a ser hasta simples. Ya, por ejemplo, uno de tanto elaborarlo, uno ya sabe, mira, esta es la posición antiespástica, esta es la de a neutro. Incluso los fisiatras cuando la envían también son como concretos en eso, ¿no? Mira, acá quiero que la mano esté abierta y no esté en puño, quiero que los grados de la muñeca sean tantos, acá sería bueno que el pulgar se extendiera, acá sería mejor una dorsal para que las metacarpofalángeas estén a 90. Incluso esa parte se empieza a ser fácil de identificar y se puede incluso uno imaginar cuál sería la más beneficiosa para el paciente. Entonces, eso es, qué pena ahí sí, no estoy aportando, sino generando más como complicaciones, pero pues sí quisiera dejar al menos la inquietud de la posibilidad de o tener más cosas en cuenta para esta de mano, o ver cuál de verdad sí podría ser una necesidad en cuanto a la dificultad de elaboración y que existiera una que generara una solución o una alternativa para el terapeuta que hace férula, ¿sí? Entonces por eso di el ejemplo de la del hombro. Esa siempre le ha sido un dolor de cabeza para cualquiera que las elabora. Gracias. Gracias. Laura. Perdón, Ya, yo quería decir una cosa sí, respecto a eso. Sí, yo también voy a hablar de lo de la retroalimentación. No, igualmente, muchísimas gracias. O sea, es que nosotros también necesitamos esa retroalimentación. Digamos, también es súper importante resaltar los aspectos por los que no seleccionaríamos la férula. O sea, eso también es todas esas retroalimentaciones que ustedes nos están haciendo son demasiado valiosas. Y nada, o sea, si tienen también más retroalimentación así, también nos sirve. Muchas gracias. Yo también quería decir que, pues, ahora, de pronto, después de que nos dices todo eso, entendemos muchas cosas más. Y igual nosotros, haciéndola, la idea era acercarnos un poco de pronto a lo que es una férula. La construimos solo con base de pronto a lo que encontramos en internet, y por eso omitimos muchas cosas de las que nos acabas de decir, que pues acabamos de caer en cuenta. Entonces la verdad es muy valioso para nosotros. Pensamos también en la articulación de la mano porque dijimos, bueno, debe ser lo más sencillo,
pero no pensamos de pronto en que puede ser una necesidad relevante en alguna otra articulación o parte del cuerpo, entonces eso también es muy valioso. Y sí, pues creo que si siguiéramos en el desarrollo de la férula, pues tendríamos que tener en cuenta muchas de esas cosas y podríamos irnos también por otro lado. Sí, yo también quería pues mencionar que sí, como tal diseño de la férula fue más que todo por diseños que inclusive habíamos visto como por internet, fue como más que todo, como dijeron nuestros profesores, como un salto de fe, porque la verdad como que no teníamos idea de cómo son estructuradas y ya. También ayer con Liz nos había mencionado para el desarrollo de una férula de pie caído, si no estoy mal. Entonces, no sé, sí siento que esta retroalimentación nos ayuda como a encaminarnos o sí, como a aterrizarnos más de lo que de verdad se necesita. Perdón, me faltó otra cosa, bueno, y no es por terminar de dar más valor. Creo que decía el nombre férula dinámica, ¿verdad? Sí. La férula dinámica, o sea, lo que yo vi fue ahí una férula estática. ¿Sí? Entonces, como así brevemente, una férula dinámica tiene la función de generar movimiento de resistencia, o sea, que pueda el paciente generar movimiento y que ésta tenga una resistencia, ¿sí me hago entender? O sea, a veces estas se hacen con unos cauchos, con diferentes resistencias, para que cuando, por ejemplo, el paciente tiene una lesión de extensores, pues a la vez que él mueva la mano, ¿sí? Entonces, dinámica de movimiento, fortalezca los músculos que requiere para ello, ¿sí? Entonces en la imagen, que me había pasado, yo veo es una férula estática, o sea, el nombre no, a no ser de que ésta tenga la posibilidad de estar el paciente generando movimiento de agarre y demás, pero pues no lo vi en la imagen. Entonces, perdón, ahí otra cosita también para tener en cuenta respecto a la que propusieron. Sí, digamos que de alguna manera en lo que conversé yo con ellos, pues hacíamos ver que el hacer una férula es mucho más complejo, y ya lo han visto, es entender la biomecánica primero, de las articulaciones, de cualquier articulación, y la funcionalidad global de una extremidad, y la férula de alguna manera va a buscar todo eso. Entonces hay que hacer muchos análisis, pero no quiere decir que digamos eso se eche en saco roto y ya no, sino que es una primera aproximación y seguramente después van a salir ideas mejores y podamos obtener, si no, obviamente una férula universal, porque ya lo explicó Edwin por qué razón no se puede hacer. Sí, de pronto algún tipo de férula que nos ayude en ciertas circunstancias, ya investigando más lo que es la biomecánica de cada articulación, cuáles son las posiciones funcionales, etcétera, y obviamente también, como yo les decía también, y ya lo dijo Edwin, es que toca en el momento mirar y qué se hace, porque eso hace parte como del arte de la salud. La persona está uno frente al paciente y con el terapeuta, el grupo dice, bueno, ¿qué hacemos? No podemos hacer los apoyos en este sitio, busquemos otro sitio donde hacer los apoyos. Entonces también tiene que ver con cómo cómo el grupo también idea una férula que produzca los mismos efectos, con menos efectos secundarios, con otros tipos de apoyos, pero que sea funcional. Entonces eso obviamente requiere un poquito más de análisis, más de investigación, pero no quiere decir que no sea útil. Seguramente lo vamos a encontrar más adelante y de eso se trata. No sirvió esta, pero miremos otra. Ya vamos a aprender qué es una férula estática, qué es una férula dinámica, para qué nos va a servir, si la férula hace todo el movimiento, si solamente va a hacer un movimiento y el otro movimiento lo hace el paciente porque tiene su actividad muscular conservada. Todo eso habrá que ver. La doctora María del Carmen está levantando la mano. Es que yo quería preguntarles si para los estudiantes de ingeniería biomédica sería posible que rotaran, no sé, una semana con el grupo de terapia ocupacional, con el grupo de terapia física,
para que tuvieran contacto con los pacientes y pudieran identificar en la vida real los problemas que se presentan y las necesidades. Eso fue lo que comentamos nosotros, Para que yo que les comenté. Para que identificaran lo que lo que se utiliza. Perdón, ¿quién habla por allí? Ah, qué pena que me metí yo. Sigue, María del Carmen. No, para que pudieran identificar lo que actualmente se utiliza en la terapéutica en la actualidad. Con eso pueden tener puntos de hacia dónde avanzar y qué es lo que está faltando. Sí, esa es como yo les mencionaba al principio, esa era la idea. Pues era pues que ellos pudieran entrar al hospital, incluso ir y presenciar una sesión y como está, yo les explicaba, los pacientes en este momento todos están en la unidad de cuidado intensivo, entonces ustedes tienen que poder entrar a la unidad de cuidado intensivo, entonces, pero eso yo no lo puedo decir, vaya usted y entre a cualquier hora, porque pues digamos hay unas normas y unos conductos regulares que pues al menos hay que respetar, que es que hablar con el decano de la Facultad de Ingeniería, pasaron la notificación o la solicitud a la decana de Medicina y la decana a su vez la envió a la Oficina de Educación. Pero como les explicaba, pues en este momento por pandemia, por todas cosas, eso paró un poco, porque la idea sí es esta, definitivamente, yo les explicaba eso. Si no ven, porque ustedes nunca han tenido esa oportunidad, pues hay que verlo en el escenario y pero hay que hacerlo, digamos, el conducto para que no vaya a haber problemas, porque pues hay que cumplir, digamos, los estándares y yo no puedo decir, venga que vengo con este estudiante aquí, entremos, no se puede, pues porque pues, hay que cumplir los estándares y ahora con mayor razón todas las normas de bioseguridad, pero eso es una necesidad clara para que los estudiantes sus proyectos sean más, digamos, más cercanos a la realidad, pues obviamente no han tenido ese contacto. Entonces, en este momento estamos, digamos, como en stand-by, no hemos tenido una respuesta oficial, al menos no la conozco yo, de la Oficina de Educación. La última información a que se la habían pasado a un doctor que en este momento no lo conozco, que la estaría analizando, pero pues no sabemos nada. Yo lo que le acabo de decir es más bien una suposición mía que por todas estas circunstancias que nos están sucediendo, pues digamos ese es el curso regular de eso que ya solicitaron ellos, entonces pues pero esa es definitivamente una observación que es necesaria hacer y hay que procurar que eso se dé. Está por ahí Liz levantando la mano. Sí, doctor, no, era para decirles que lo que dice la doctora así debe ser lo que usted acaba de decir también. Y ayer salió Saray y Mario lo convienen. Ella dio la autorización, sin embargo, por pandemia se deben completar unas condiciones básicas de ¿cómo se dice? De atuendo, digamos así, que son las pijamas. Y pues estamos en la espera del atuendo de los estudiantes para que ellos ingresen y la idea es que nos lo vamos a distribuir para que no sea tanta gente en la unidad, porque ahora que estamos en la alerta roja no dejan entrar a mucha gente. Entonces, por ayer se quedó con Milena, que ella lo autoriza, no se van con Jaira o con Edwin, se van conmigo o con Tatiana o con Sandra, dependiendo de quién está en la unidad y quién sí ya está autorizando. Qué pena no pararte bola que estoy en la reunión. Bueno, muy bien, pues fíjense que ya hay desarrollos, eso yo no los conocía, pero bueno, yo les mencionaba que, digamos, la asistencia con las terapeutas no dependía de mí, sino del grupo del doctor Duperli y Milena, de manera pues que si eso ya está, pues fabuloso. Entonces, pues bueno, ya creo que hay vía libre también a todo esto que estamos hablando. Señor. Edwin. ¿Me estaba diciendo algo? No, qué pena, es que estaba saliendo. Ya. Tenía el micrófono abierto, disculpe. Bueno, entonces, pues yo creo que ya en aras del tiempo que se nos corrió un poquito, yo creo que fue muy productiva, creo que ustedes, los ingenieros, ya tomaron la nota de todas las observaciones, tendrá que hacerse algunos ajustes, unas precisiones de la app, y bueno, empezar a hacer las observaciones para también
establecer si se sigue ustedes u otro grupo las férulas. Y pues ya en el momento que la investigación se ajuste, digamos, todos los métodos se ajusten, ya Valeria nos ayudará para que esa investigación quede ya oficializada, universidad, en particular Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina y Hospital Universitario. Supongo que eso es lo que habrá que hacer de ahora en adelante. Entonces, no sé, Valeria, si estoy en lo cierto o habrá que hacer otra cosa. No, doctor, en ese caso, pues si ya hay una propuesta, digamos que planteada, yo simplemente, yo me encargaría de toda la gestión con comité de ética de la fundación. Sí. Y ellos participan como integrantes de los Andes de la Facultad de Bioingeniería, pero no hay ningún problema con eso. O sea, yo gestionaría todo eso, doctor. Muchas gracias, Valeria, y a todos muchas gracias. Entonces, chicos, queda en sus manos para que ya con toda la información que ustedes tienen y dadas las autorizaciones, pues continuemos el proceso. Creo que eso es lo que hay que hacer. Entonces me comentan cuando sea necesario, hacemos la reunión, o si ustedes se reúnen en otras instancias, pues bueno, no hay problema. Bueno, entonces muchas gracias. La verdad sí quería comentar que pues sería bueno hacer como una reunión semanal, todos están con disponibilidad de tiempo obviamente, como para evaluar el progreso que hemos tenido, y esperamos entonces podernos ver. Pues si se puede, lo hacemos la otra semana. Nosotros digamos que esta reunión la teníamos planteada para hacerla todos los jueves a la misma hora. Entonces, listo, pues, perfecto. Para no corrernos, pues la convocamos para el próximo jueves. Perfecto, muchísimas gracias igual a todos por sus comentarios, muchas gracias. por sus aportes, por sus tiempos sobre todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que tengan buena noche. Feliz noche para todos. Buenas noches.